Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia. En el video del día de hoy te vamos a estar mostrando lo que son los cimientos ciclópeos. La cimentación ciclópea es una cimentación antiquísima que está constituida por una serie de piedras tomadas con algún mortero. Quédate hasta el final porque, como siempre, te dejo una palabra clave y te voy a dejar la especificación completa con todas las mezclas y el paso a paso. Luego de realizar las tareas de replanteo y marcar las bandas de cimentación que te van a dar el centro de muro y también ambos lados de la cimentación, el interior y el exterior, comienzan todo lo que son las tareas de excavación. Por supuesto que el tamaño, la profundidad va a estar dimensionado en función de varios factores. En principio, el tipo de muro que vas a tener, el tipo de sobrecimentación y el espesor del mismo. Así que son todos elementos que tenés que tener determinados desde antes y no existen cimentaciones iguales para todos los casos. Luego de esto comienza el llenado de las zanjas de cimentación. En este caso una fundación ciclópea que consiste en el apilamiento sucesivo de capas de piedra tomadas con diferentes tipos de morteros que también van a ir en función del tipo de fundación que estás buscando. Pueden ser morteros a la cal y cementicios. Pero independientemente de esto, la tarea comienza con el llenado de la zanja. Luego de esto, mojar bien tanto la zanja como las piedras de recepción y comenzamos con lo que es el volcado de la argamasa o mortero que va a tomar la junta de esa cimentación. Ahí estamos llenando. Fíjate que la base tiene un fondo de piedras bien grandes. Estamos viniendo con el mortero que también tiene piedra molida y arena gruesa. Primero hacemos una capa, ponemos las piedras grandes, hacemos una capa, acomodamos una segunda capa de piedra y vamos vaciando en los intersticios. Muy importante fijarnos que esté penetrando todo el tiempo el mortero entre las piedras. Acá estamos vaciando ya lo que es la mezcla de cal en el cimiento ciclópeo. Pequeña, ahí arriba. ¿Esa la plana? La plana. Ahí estamos ya poniendo una segunda capa de piedras. Fíjate que son grandes, medianas. Vamos ocupando los intersticios. Es importante que siempre te queden lugares por donde vaya penetrando el material, ¿sí? Esta es la forma de ir colocándolas, dejando estos espacios. Cuando terminemos de poner toda la capa, la vamos a mojar un poco y ya hacemos la carga final. No te pierdas nada de esta serie porque te estamos mostrando todo lo que tiene que ver con lo fundacional y cómo llegar desde la tierra hasta tus estructuras de poste viga. Luego de terminar las cimentaciones, comienza el momento de elevar la sobrecimentación. En este caso, como el terreno tiene desnivel, esa sobrecimentación va a ser por ahí un poquito más alta de lo normal, pero es importante saber que la sobrecimentación tiene varias funciones. En principio, poder compensar estos desniveles que tiene el terreno y lograr un nivel superior nivelado en toda la vuelta de lo que es el cimiento y el muro fundacional de la casa. Y principalmente la función es la de elevar el muro de tal forma de separar lo que es el muro de barro, separar esta mampostería de barro del contacto con el suelo, evitando así el ascenso de humedad. Si bien sobre esto vamos a practicar una capa de aislación hidrófuga, es importante entender que el sobrecimiento es fundamental en las casas construidas con mampostería de materiales naturales. Bien, acá ya venimos trabajando con los sobrecimientos. Fíjate que yo vine con un muro acá, vine con otro muro de cimentación ahí y estoy dejando en esta esquina el punto donde voy a rellenar y anclar, voy a rellenar con hormigón y voy a anclar el herraje a esta columna que ya viene de abajo. Y acá tuvimos que ir recortando de manera
angular toda la base para poder nivelar con el dado siguiente y dejar ambos dados al mismo nivel, y desde ahí 2 hiladas más, que una representa lo que es el relleno del piso hasta nivel de piso terminado y otra representa la sobrecimentación. O sea que tenemos 20 centímetros disponibles para relleno, compactación, carpeta y nivel de piso terminado, y otros 20 centímetros que van a ser de sobrecimentación para poder trabajar con el cajón hidrófugo y evitar el ascenso de humedad desde el suelo hacia lo que es el muro de barro, que va a apoyar un poquito por aquí. De columna a columna viene el encadenado inferior, que en este caso es un sistema de poste viga con paja encofrada y almas de madera en lo que es el relleno de muros, principalmente como muros de aislación. Luego de terminar la sobrecimentación, comenzamos con la instalación del cajón hidrófugo o capa aislante. En este caso la hicimos a partir de una primera capa hecha con revoque hidrófugo, para el cual preparamos 3 partes de arena por una parte de cemento, y el líquido que agregamos es un líquido hidrófugo, agua hidrófuga, y con esto hacemos el primer azotado y el primer revoque de lo que es el sobrecimiento. Esto corresponde a la primera capa del cajón hidrófugo. Es importantísimo hacer una limpieza completa del sobrecimiento antes de comenzar a hacer el azotado para mejorar el agarre y, por supuesto, mojar el muro para mejorar esta situación de mordiente, ¿sí? Que no se vaya a separar este revoque hidrófugo de lo que es el muro. Y por otro lado, es importante que este revoque no supere el centímetro, centímetro y medio de espesor. Muy importante que el revoque quede bien rústico, no hace falta alisarlo demasiado, de esta manera la pintura se agarra muchísimo mejor. Una vez terminado el proceso de revoque y ya seco este, vamos a agregar la segunda capa del cajón hidrófugo, que en este caso es una capa de pintura asfáltica. Esta pintura bituminosa lo que hace es evitar el ascenso de humedad, evitar que la humedad vaya infiltrando dentro del muro y nos da una segunda capa de protección. Bueno, ahí venimos aplicando la segunda capa de lo que es la triple capa aisladora. Tenemos el revoque hidrófugo por debajo. Aquí venimos con la pintura asfáltica, esta pintura bajo agua, y luego vendrá el tercer componente. Lo vamos pasando ahí bien espeso para que entre en todas las imperfecciones que pueda haber quedado del revoque. Una vez seca la capa de pintura asfáltica, vamos con la tercera y última capa de este cajón hidrófugo, de esta triple capa de aislación contra la humedad, que en este caso es un nylon de 200 micrones. Es importantísimo y es donde vamos a terminar apoyando la mampostería, que en este caso va a ser paja encofrada. Por eso ya tenemos ahí armado todo lo que son las almas de la paja encofrada, que por supuesto quedará para otro video.
tanto eso como lo que son los herrajes y las fundaciones de las columnas. Así que no te pierdas nada de lo que viene en nuestro canal. Bueno, esperamos que te haya servido esta información. Te dejamos todo acerca de los sobrecimientos, la capa aisladora y la cimentación. Deja por acá abajo la palabra cimentación. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo video.